¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas muy interesantes que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de bebidas energizantes, vamos a hablar de ansiolíticos y de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, vamos a hablar con la farmacéutica María de los Ángeles Gallo, un tema sumamente importante que son las bebidas energizantes. ¿Por qué digo importante? Porque es muy desconocido. ¿Qué son las bebidas energizantes y qué componentes tienen? ¿Por qué tienen ese efecto estimulante? Las bebidas estimulantes son o energizantes, Sí. son las bebidas que consumen las personas para aumentar su resistencia física, Sí. para aumentar las energías, para aumentar la concentración, el estado de alerta, como para estar más atentos, evitar el sueño, ¿sí? Como para estimular el bienestar general, podríamos Entonces, ¿quiénes decir. son los que las consumen? ¿Quiénes las consumen? Generalmente los jóvenes, Claro. o los adultos jóvenes y, por ejemplo, los deportistas para aumentar la resistencia en el Sí. deporte, los jóvenes que rinden exámenes. Ah, que como tienen que darse estudiando y todo Claro, eso. exactamente, para aumentar su concentración, para Sí. no tener tanto sueño. Ajá. También, perdón. Sí, no, pero está bien. Estaba pensando entonces que puede ser un consumo bastante habitual en la vida Y cotidiana. lamentablemente sí, Sí. porque incluso también los utilizan mucho los jóvenes como para enmascarar el alcohol. O sea, los síntomas para del neutralizar alcohol. un poquito también. Exactamente, ahí en sí, el alcohol. los efectos del alcohol. Ajá. O sea, no quiere decir de que uno no esté alcoholizado o que no le haga mal el alcohol, Sí. pero la percepción de la persona es que no está tan alcoholizada, entonces toma más alcohol. Claro. Entonces, ¿Qué es lo que contienen estas bebidas para tener este estímulo en la gente? Estas bebidas principalmente contienen cafeína. Claro. También contienen algunos extractos de plantas, unos extractos, por ejemplo, de guaraná, de ginseng. También algunos aminoácidos, como por ejemplo la taurina, algunas proteínas, vitaminas, Claro. vitamina C, vitamina B, B1, B6, B12. También contienen muchos carbohidratos, glucosa, sacarosa, de ahí por ahí una energía también más inmediata. Porque hablaste de la cafeína y vamos a hacer una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre una taza de café y una bebida energizante? La cantidad de Ajá. cafeína. Sí, perfecto. O sea, tienen cafeína y la diferencia realmente de Sí. la cantidad de miligramos Sí. de cafeína que puede tener, por ejemplo, una taza de café. En promedio lo decimos porque realmente existe el café de filtro, el café Sí, instantáneo, todo, sí, bueno, sí. millones de formas de café. Son 100 miligramos de cafeína en una taza de 250 mililitros, ¿sí? Sí. 100 miligramos. En una taza de té, por ejemplo, que también va a depender del tipo de té, si es negro, es Sí. verde, es colorado, son 40 miligramos de cafeína. En una bebida cola, que son 330 mililitros, tienen más o menos también 40 miligramos. Pero en una bebida energizante, la variación de miligramos de cafeína puede ser desde 90 miligramos hasta 250 Claro, miligramos. hay una diferencia enorme. Mucho. Sí, claro. Y aparte hay una cosa, que no siempre en las etiquetas Sí. está bien definido qué cantidad de miligramos de cafeína tiene. Sí, aparte no creo que mucha gente que toma las bebidas va a leer la etiqueta, ¿no? No, para Porque nada. Lo que quiere es lograr el efecto. Ahora, hablaste de la teína. ¿La teína y la cafeína son de la misma molécula o no? Vos sabés No. que sí, Sí. vos sabés que sí, que la cafeína y la teína Sí. responden a la misma molécula, es una trimetilsantina. Pero ¿sabés cuál es la diferencia fundamental? Que la cafeína que se encuentra en el grano del café se disuelve inmediatamente en el estómago y pasa a circulación sanguínea. En cambio, la teína que la encontramos en las hojas del té está acompañada, hay presentes taninos que hacen que esa molécula se disuelva en intestino y se disuelva
mucho más lentamente. Perfecto. Por eso el efecto estimulante es muchísimo menor. Menor. Ahora, volvamos a las bebidas energizantes. ¿Cuáles serían los efectos secundarios que hay en el cuerpo? Bueno, puede haber muchos efectos secundarios, porque puede haber... Bueno, primero lo que dijiste que me parece importante, esta autopercepción de la persona que cree que el alcohol no es tanto el efecto que le está haciendo por esta bebida, cuando en realidad el alcohol está. Está, y donde realmente la persona está alcoholizada y no percibe, o sea, que está tan alcoholizada, ¿no? Después también puede tener un efecto irritante, puede haber nerviosismo, dolor de cabeza, dolor de estómago, puede haber taquicardia, o sea, alteración en el ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial. También. Claro, y aparte son bebidas calóricas, entonces por ahí tienen muchísimas calorías, uno puede realmente aumentar de peso. Hay que tener cuidado también con la diabetes, ¿no? Porque realmente una persona diabética... Claro, una persona diabética, claro, estas bebidas tienen muchos carbohidratos. Entonces, es muy importante que las personas que toman estas bebidas tomen conciencia de lo que están tomando y por ahí, si necesitan realmente un poco más de energía, pensar en hacer una dieta sana, un poco de actividad física, dormir como corresponde. Y si realmente todo eso tampoco da resultado, bueno, ir al médico, porque a veces también el cansancio se debe a determinados problemas de salud. Claro, son síntomas que aparecen para tener en cuenta. Por ejemplo, una anemia. Perfecto. Bueno, gracias María, como siempre. Vos. Gracias, Tete. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou y vamos a hablar del uso y abuso de los ansiolíticos, ¿no? Porque, digamos, hay un uso que es el recomendable, pero también hay un abuso que no es nada recomendable, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el uso y el abuso? Ahí tenemos lo siguiente. El uso. Sí. En el uso tuvimos una, digamos, una entrevista con el médico. Dimos todo lo que nos está pasando, contamos, ¿no? Todo lo que y el médico hace un diagnóstico y ve que tenemos trastornos de ansiedad. Sí. Entonces prescribe, ¿no?, un ansiolítico con una dosificación, ¿no? 0,5 miligramos, 1 miligramo. Sí. Es decir, la toma, ¿no? Eso está totalmente legal. Sí. ¿No? Entonces, el paciente concurre a la farmacia con su receta, deja la receta en la farmacia. Porque tiene que ser riguroso. La mayoría son venta bajo receta archivada. Archivada, claro. ¿No? Y ese medicamento va al domicilio. Y ahí empieza el problema. Tema importante entonces, en la casa no hay control. Y aparte está la sensación de, ante cualquier situación, tomo esto y me siento mejor, ¿no? ¿Esto es lo que sucede? Lo que sucede es que el médico da digamos, unos miligramos estimativos de acuerdo a lo que, ¿no?, el paciente manifestó. Claro. Entonces, en ese momento, digamos, normalmente se arranca de 0,5, dosis bajas, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que el paciente siente una mejoría porque eso es algo que se percibe. Sí, claro, y en un trastorno de ansiedad lo está percibiendo. Por supuesto. En el caso de que no lo perciba, ahí está el problema. Claro. Porque él puede duplicar la dosis, ¿no? Entonces, vamos a tener digamos, el efecto contrario. Sí. Nos vamos a pasar de esa ansiedad a un estado de, por ejemplo, salimos a manejar. Sin reflejos. Exactamente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, o uno, viste que hay una definición de cuando encontrás una persona y está hablando de una manera rara, decís está empastillada.
Está lenta, le cuesta modular. Son los reflejos. Son los reflejos que están fallando, claro. Fallando. Es decir, ahí caímos en el abuso. En el abuso. Ahí caímos en el abuso. Y no tenemos control ni desde la farmacia, porque la farmacia hizo lo correcto, ¿no? Vendió lo que estaba ahí, lo que estaba escrito por el médico. Por el médico. El médico dio un diagnóstico en función de lo que le manifestaba el paciente. Sí. Entonces, en ese momento, es decir, ¿cuál es el control? Ahí caímos en el abuso. Está bien. Y después hay otro problema en los domicilios también, que es digamos, si los adultos no controlan la medicación, puede caer en manos de adolescentes o niños. Otro problema, porque esos chicos directamente no están ni siquiera preparados y generalmente lo hacen como una prueba. Lo pueden llegar a mezclar con el alcohol, eventualmente. Es decir, mamá está tomando eso, es decir, es el robo de los medicamentos. Porque esas sustancias básicamente actúan a nivel del sistema nervioso central. Exactamente, eso es importante. Y en el tema, digamos, cuando un adolescente le quita a la familia los medicamentos, es decir, las pastillitas, tenemos el problema de que ninguna persona controla lo que está, la cantidad de pastillas que tiene el frasco. Digamos. Entonces, ahí tenemos otra característica del peligro del abuso. Bueno, hablamos de las consecuencias con la falta de reflejos, pero hay otras consecuencias también. O sea, de estados depresivos después, de toda una cantidad de situaciones que se pueden dar, ¿no? Es decir, normalmente el ansiolítico trabaja también como antidepresivo. Ajá, claro. ¿No? Es decir, ansiolítico, es decir, ansiedad y depresión, ¿no? Es decir, trabaja, es dual, digamos, ¿no? Entonces, el paciente, si la dosis supera lo que yo necesito, entro en otro estado, que es inclusive peor que ese, ¿no? Porque, es decir, yo no tengo forma de transmitirlo eso. No, claro. No hay forma de explicarlo. Exactamente. Es decir, entonces, ¿qué le está pasando? Le dieron la medicación. No responde a la medicación. Está peor que antes. ¿No? ¿Será la medicación? ¿Es el paciente? Claro. ¿No? Entonces, tendrá un problema emocional, estará atravesando una situación. Son muchos los interrogantes, pero también siento que es una delgada línea y siempre está la responsabilidad del paciente. Es decir, el paciente tiene que tomar conciencia de que, bueno, fue por un problema, está tratando de solucionarlo y tiene que percibirse a sí mismo, es como un autocuidado. Claro. ¿No? Es decir, mi ansiedad está controlada, mi ataque de pánico está controlado, puedo salir a la calle, puedo tener una conversación con una persona. O sea, que estoy tomando bien la medicación, ¿no? Es decir, respetar la pauta que le da el médico. Es decir, el médico le da una pauta para que, digamos, la persona se reinserte en su vida normal. En esa pauta también está el tiempo, porque no es después una forma de vida, vivir tomando ansiolíticos. Ese es otro problema. Claro. Ese es otro problema. Porque después debe ser difícil decir, bueno, basta, hasta acá. Hay un punto que se llama tolerancia. Hay un punto que se llama tolerancia. La tolerancia significa que el paciente, es decir, para obtener el mismo resultado, ¿no? necesitaría el doble de dosis, por ejemplo. Saltar de 0,5 a 1 miligramo. Pero eso no lo puede hacer automáticamente uno por sí mismo. ¿No? Entonces, esa tolerancia tiene que comunicarla al médico para que el médico reescriba la receta. Claro, exactamente. Es decir, yo no puedo decir, bueno, esto no me alcanza, ahora tomo 2 juntos. No, está bien. Me parece sumamente interesante todo lo que hablamos, Horacio, porque veo que hay mucha autodeterminación. Automedicación. Que lleva a la automedicación. Y ahí está. Ahí derrapamos. Gracias, Horacio, y gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Silvia Ciano
y preguntarte, Silvia, ¿cuál es el rol de los farmacéuticos en la prevención de las enfermedades? Me gustaría comenzar recordando la definición de salud que nos dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. En esta definición queda implícito el concepto de prevención y la importancia de la promoción de la salud para evitar el desarrollo de diferentes enfermedades. Los farmacéuticos tenemos la capacidad, el conocimiento, la formación necesaria para aconsejar desde nuestras farmacias, no solo en lo que respecta al uso adecuado de los medicamentos, sino también en el consejo de hábitos saludables y medidas higiénico-dietéticas que nos permitan prevenir enfermedades transmisibles y no transmisibles. ¿Cómo se previenen las enfermedades no transmisibles? La prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, se pueden abordar desde diferentes aspectos, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es modificar los hábitos no saludables y además controlar determinados aspectos como por ejemplo la hipertensión, el control de las dislipemias, el control de la diabetes. También es importante aconsejar acerca de medidas higiénico-dietéticas como por ejemplo la disminución del consumo de grasas, mantener valores normales de colesterol, aumentar la práctica de actividad física, disminuir el consumo de alcohol o abandonar definitivamente el consumo de tabaco. A su vez, desde la farmacia tenemos un rol muy importante en la detección del incumplimiento de los tratamientos o el abandono de los mismos, lo cual también podría afectar la prevención de las enfermedades no transmisibles. Y cuando se trata de enfermedades infecciosas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Desde la farmacia también se trabaja en la prevención de enfermedades infecciosas o transmisibles, como son aquellas producidas por virus, bacterias y otros patógenos. En este caso, también se abordan desde dos aspectos. Por un lado, de las medidas higiénicas, como por ejemplo el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas, el uso de alcohol en gel. Y por otro lado, en lo que sería la promoción de la inmunización o de la vacunación. Recomendamos completar los calendarios de vacunación obligatorios en el caso de los niños o la vacunación en aquellos grupos de riesgo que requieren, por ejemplo, vacunarse contra la neumonía, contra la gripe o insistir en completar el esquema de vacunación para el coronavirus. Además, también se tratan de enfermedades infecciosas, aquellas que se conocen como enfermedades de transmisión sexual. En estos casos, en algunos casos no hay prevención por vacunas como la sífilis o el VIH y entonces es importante aconsejar el uso del preservativo o en los casos como el HPV que hay vacunas, recomendar la vacunación. ¿Qué otras acciones podemos llevar a cabo para cuidar nuestra salud? Hay muchas. Por ejemplo, la alimentación es una gran aliada al momento de prevenir enfermedades. No solo si tenemos alguna patología, sino también cuando estamos sanos, es importante llevar una dieta adecuada, equilibrada y saludable. Además, en este sentido, vale la pena recordar la importancia de la práctica de actividad física adecuada también respecto a nuestra edad y también tener en cuenta, por ejemplo, las horas de sueño recomendadas, el tiempo destinado al descanso, al ocio. Eso es muy importante porque tiene beneficios para la salud mental y emocional. No quiero dejar de recordar otros dos aspectos importantes en cuanto a la prevención de enfermedades. Por un lado, la importancia de la higiene bucal diaria, ¿sí? El mantener un cepillado adecuado previene las enfermedades bucodentales. Y por otro lado, la importancia de los controles preventivos para detectar de manera precoz algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, una preocupación que afecta a gran parte de la población. Gracias, Silvia. Hasta la próxima. Farmacéutica Rosana Wan, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, enfermedades de transmisión sexual, tema importante. Primero, ¿qué son las enfermedades? ¿Y cómo llega una persona a enfermarse? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son todas aquellas que se transmiten a través del contacto sexual. Sea vaginal, anal, orogenital, de todas esas maneras. Hay una variedad, depende de cuál es el vehículo, qué es lo que lo provoca. Puede ser por virus, puede ser por bacterias. Y puede ser también virus, bacterias. Y puede ser por parásitos. Los virus, los más conocidos son
el HPV, Sí, el HIV sí, también. y el herpes genital. Claro. Y después hay una variedad de hepatitis que son de transmisión sexual, pero no son exclusivas, digamos que tienen otra, porque hay otras formas de transmisión. Sí. En cuanto a las bacterias, las más conocidas, bueno, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, y los parásitos es la tricomona. Estos son los más conocidos, lo que uno generalmente puede llegar a contraer. ¿Cómo es la situación? O sea, de acuerdo a cuál es la enfermedad, va a ser el tratamiento, la sintomatología y lo que va a ocurrir. Claro. Tratamientos hay para cada una, sobre todo lo más importante. Específicos hay para cada uno. El tema es que, claro, bueno, como uno se da cuenta, bueno, uno va a tener una variedad de sintomatología, puede ser que no tenga síntomas. Hay algunas de las formas de transmisión sexual, infecciones que no tienen síntomas, que aparecen en un control. Asintomáticos y que aparecen en un control o aparecen en la pareja. Ah, claro. Claro. Entonces, y hay otros que son, aparecen absolutamente, entonces van a tener, por ejemplo, lesiones, úlceras en la zona genital, evidentes, dolores pélvicos, dolores al orinar, o sea, en general tiene una presentación evidente. Exacto. Bueno, ahí está la cuestión. El tratamiento se va a adecuar a cada uno de las situaciones, pero también nosotros lo que podemos hacer es prevenir, adelantarnos a la situación. La primera prevención, digamos, es la que no vamos a usar normalmente, que es la abstinencia. O sea, eso ya, digamos que no. Pero bueno, ante una situación de una nueva pareja o de que una persona puede tener una vida sexual activa con más de una persona, entonces, bueno, ahí hay que saber que la cuestión de la transmisión de enfermedades sexuales es una situación común. Sí. Bueno, la utilización de una barrera de látex es imprescindible, porque bueno, eso ya está comprobado que es la más efectiva de las prevenciones. La más antigua creo es la más efectiva. Y la más efectiva para algún tipo de estas enfermedades. Hay otras, por ejemplo, que son la vacuna. La vacuna para el HPV. Existe, la vacuna para la hepatitis B, para la hepatitis A, la C también existen, son otras formas de prevenir, pero de acuerdo a cuál es el patógeno, digamos, que va a ocurrir. Además, bueno, otra cosa que quería decir, estas enfermedades de transmisión sexual también pueden ser transmisiones verticales, que son de la mamá que está infectada a su bebé. Puede ser durante el embarazo o durante el parto. El parto también. También son prevenibles. Entonces es importante que la mamá, cuando está cursando el embarazo, se haga todos los controles necesarios para el momento del parto o durante el embarazo, prevenir que ese bebé pueda nacer con alguna de estas patologías, porque bueno, puede llegar hasta la muerte, digámoslo así. Sí, claro. También pensaba, ¿no?, en los adolescentes, cuando comienzan con la vida sexual y todo, de no tener que estén dentro de un seno familiar donde se pueda plantear. Claro, el acompañamiento familiar. Me está pasando esto, guiarlo para que vaya al médico, ¿no? Que no quede en el secreto. Claro, hay una cuestión también que tiene que ver con el acompañamiento de los padres a los hijos cuando reconocen que va a haber una iniciación sexual y bueno, acompañarlos a que no solamente por el conocimiento, sino para hacer un estudio, saber cómo estamos, cómo vamos a arrancar, saber cuáles son los métodos de cuidado y de prevención. Porque bueno, también hay situaciones que cuando ocurren son dramáticas, porque bueno, también existen situaciones, una enfermedad de transmisión sexual también se puede ocurrir durante una relación no consentida, una violación, entonces bueno, ante eso también hay tratamientos, hay profilaxis que se llama, que es un poco más completa, porque bueno, cuando existe una violación, se trata de cubrir todas las situaciones de enfermedad de transmisión sexual, además del embarazo, porque bueno, puede ocurrir. Por supuesto. No es lo más común, pero puede ocurrir. Rosana, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. La despedida, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.